Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal En los límites de la verdad. Hoy vamos a hablar de la eugenesia. Esta idea de reducir la población, que no es nueva, y desde hace ya más de 2 siglos determinados grupos vienen insistiendo en la necesidad de acabar con el exceso de población. Siempre son los mismos grupos intentando justificarlo de distintas maneras. Así, las fundaciones de Carnegie, de Ford y de Rockefeller, a través de las universidades como Harvard, Yale y Stanford, desarrollaron lo que llamaron la eugenesia negativa. Esta idea de la eugenesia negativa parte de Francis Galton, que fue el padre de la eugenesia, por así decirlo, fue el que acuñó el término de eugenesia, y este Galton era primo de Charles Darwin. Estas conexiones son interesantes, ¿no? Verlas, de cómo estas personas pues les nacen unas ideas de pronto que parecen fruto de la casualidad, pero ahí está. Pues esta eugenesia negativa buscó exterminar las líneas de sangre indeseables. O sea, en pocas palabras, se buscó el exterminio y la esterilización de la población considerada inferior. Y lo que mucha gente no sabe, por ejemplo, es que la eugenesia y el exterminio de raza, por así decirlo, no parte de la Alemania nazi, sino que sus orígenes se encuentran en Estados Unidos, inspirado, sin olvidar esto, muy importante, está inspirado en el genocidio de los pueblos indígenas norteamericanos, concretamente en la obra de Lothrop Stoddard, el autor creador del concepto subhumano. Pues bien, antes, fijaos, y durante la Segunda Guerra Mundial, ya en California, que se consideró después como el epicentro de la eugenesia estadounidense, se llevó a cabo la esterilización masiva de aproximadamente 60.000 personas, un programa organizado por la Universidad de California, los Carnegie y los Rockefeller. La Fundación Carnegie hizo acopio de muchas fichas de estadounidenses de a pie y lo almacenaron, estos documentos de inmigrantes, que luego servirían para su localización y esterilización, incluso deportación y reclutamiento. Y ponían especial énfasis en judíos, griegos e italianos. Veréis, la Fundación Rockefeller financió la investigación eugenésica de Joseph Mengele antes de que éste lo llevara a la práctica en Auschwitz. En 1926 donó unos 4 millones de dólares al Instituto Kaiser Wilhelm para la psiquiatría, cuyo director sería el encargado de la represión médica sistemática gubernamental que asesinó a unas 100.000 personas. Esto es el programa Action T4, que fue un programa de eutanasia creado en la Alemania nazi para acabar con enfermos incurables, personas con enfermedades graves e incluso adultos improductivos que eran considerados como un lastre, una carga para la sociedad. Así, en octubre de 1939, Hitler firmó el decreto de la eutanasia, autorizando a Philipp Bowler y Karl Brandt para llevarlo a cabo. Con esta carta firmada por Hitler se comenzó a materializar la locura de la ideología nazi. Se trataba del programa Action T4, para ahorrar recursos económicos y reducir el número de pacientes considerados incurables en los hospitales. Los directores de los hospitales hicieron una lista donde escribían a las personas que según este programa no tenían derecho a vivir. En la lista había enfermos mentales, discapacitados y cualquiera que no pudiera valerse por sí mismo.
En la sede central en Berlín analizaban los datos y decidían qué personas calificaban como no productivas y que por tanto tendrían que abandonar el hospital. Eran tantos que surgió un problema logístico y se creó una empresa de transporte con vehículos perfectamente camuflados como esta ambulancia. Los considerados incurables eran trasladados a viejos hospitales o cárceles abandonadas que habían sido adaptados para poder hacer experimentos con ellos y acabar con su vida. En los nuevos centros los pacientes eran engañados y se les sometía a un supuesto reconocimiento médico. Después pasaban a otra habitación donde pondrían fin a su vida. Fueron los comienzos de las cámaras de gas, un escándalo que hizo levantar las sospechas, sobre todo cuando hubo un escape del primer centro. La tendencia eugenista sobrevivió a la mala prensa que le dio el régimen nazi. Sus partidarios pusieron más cuidado, por eso, para guardar las apariencias. Y así, uno de los dirigentes de la Federación Internacional de Planificación Familiar, de la IPPF, Blacker, dijo lo siguiente: perseguir los objetivos de la eugenesia sin revelar qué se pretende en realidad y sin mencionar la palabra. La eugenesia como tal la podemos ver reflejada perfectamente en lo que se avecinó en la India. Ya en 1927, dos libros de Edward Ross y Catherine Mayo popularizaron la imagen de la India superpoblada. Pero sin embargo, la India, al igual que el resto del mundo subdesarrollado, no crecía rápidamente, más bien sufría una mortalidad muy elevada. Los controlistas no habían advertido que ya entonces la fecundidad del mundo estaba bajando, ni previeron los adelantos que iban a permitir alimentar mejor que nunca a la humanidad. Así, las principales fuentes de dinero privado para la causa fueron las fundaciones Rockefeller, Ford y Carnegie, junto con algunos otros millonarios, como por ejemplo el norteamericano William Draper, que fue responsable del plan de reconstrucción de Japón después de la guerra. La financiación pública, por su parte, vino sobre todo de las agencias de ayuda al desarrollo de unos cuantos países, sobre todo de Estados Unidos, a través de la USAID, y luego las de Suecia, SIDA y Noruega, NORAD. El gobierno japonés también puso muchos millones en alguna época. Los organismos internacionales que más intervinieron son el Fondo de la ONU para la Población, UNPA, y el Banco Mundial, especialmente bajo la presidencia de Robert McNamara, de 1968 a 1981. En el sector privado, la IPPF, que hemos mencionado antes, dirigida durante los años clave por Alan Guttmacher, fue la principal impulsora y ejecutora de las campañas. Así, las campañas se multiplicaron a partir de 1967 gracias a la USAID. Pero el problema era que el dinero del gobierno de los Estados Unidos hacía los proyectos sospechosos de servir a una conspiración norteamericana contra el crecimiento del tercer mundo. Y así pensaron en que hacía falta una mano blanca que repartiera los dólares. Y la solución fue, pues, el Fondo de la ONU para la Población, la UNPA, diseñado por Rockefeller, Draper y otros, en un informe de 1969. Uno de los problemas con que se topó la UNPA era que no le resultaba fácil convencer a los gobiernos que no querían colaborar con estas medidas eugenésicas. Y así la solución llega en 1972, cuando un comité en el que estaban representados los organismos y las agencias controlistas proponen y consiguen que el Banco Mundial coopere con el fondo. Así la colaboración consistiría en presionar a los gobiernos a que aceptaran los programas de control de la natalidad que ofrecía el UNPA si querían recibir la ayuda del Banco Mundial, un soborno en toda regla. Las mayores campañas en las que dieron lugar a más abusos se realizaron en países con gobiernos a favor de India, China, Pakistán, Bangladesh. En India se promovió la esterilización entre las castas más bajas,
Aquí nuevamente intervino la Fundación Rockefeller, en alianza con la primer ministro Indira Gandhi, cuyo hijo Sanjay fue investido como el jefe del control poblacional nacional. Fijaos bien, a los ciudadanos se les ofrecieron casas nuevas a cambio de aceptar la esterilización. Este plan tuvo un éxito sin precedentes, ya que 6 millones de hombres y 2 millones de mujeres fueron esterilizados. En Brasil ocurrieron hechos similares. Se calcula que desde finales de los 70 aproximadamente, el 44% de las mujeres brasileñas fueron esterilizadas. En China, por ejemplo, en 1983, con dinero fresco del UNPA, comenzó la fase más brutal de las campañas chinas. Pekín decidió que a toda mujer que tuviera un hijo se insertaría el DIU. Toda pareja con 2 hijos sería esterilizada y en ningún caso se permitiría que naciera un tercer hijo. En un año se esterilizó a unos 20 millones de personas, se puso el DIU a 18 millones de mujeres y se practicaron 14 millones de abortos. Fijaos, a partir de los años 70 ya empieza a decaer la eugenesia y ya en la Conferencia Internacional sobre Población, por ejemplo, en 1974, afloran quejas contra las campañas del control de población. Y en el siguiente de México, de 1984, se afirmó la autonomía de cada país para decidir su posición al respecto y se rechazó la coacción. Así llegamos a la última del Cairo 1994, que se enterró ya el discurso sobre poblaciones y se entronizó otro sobre los derechos y el bienestar de las personas, sobre todo de las mujeres. Negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. The rapid growing exploitation of the world's supply of energy and water is a matter of deep concern, and the toxic byproducts of widespread industrialization have increased atmospheric pollution to dangerous levels. Unless nations will agree to work together to tackle these cross-border challenges posed by population growth, overconsumption of resources, and environmental degradation, the prospects for a decent life on our planet will be threatened. The recent UN meeting in Cairo is appropriately focused on one of these key issues, population growth. But the controversies which have erupted at the conference illustrate the problem of coming to grips with issues that are deeply divisive and which have a profound moral dimension. The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development in a manner that is sensitive to religious and moral considerations. Economic growth is, of course, an inevitable corollary of a growing population and is essential to improve standards of living. But without careful coordination, unrestrained economic growth poses further threats to our environment. This was a major subject of discussion at the conference in Rio de Janeiro on the environment 2 years ago. The focus then was on sustainable growth and growth. Así llegamos hasta nuestros días, ¿no? Que detrás de términos como feminismo, igualdad, derechos de las mujeres, pues se esconden agendas muy peligrosas para la humanidad y se sigue ocultando la agenda principal de todas, como es la eugenesia por parte de estos poderes en la sombra. Y hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así, dadle a like y suscribiros al canal. Hasta un nuevo videoprograma. Un saludo, amigos.